Ok, entonces vamos a comenzar con la sustitución y eliminación nucleofílica en halogénuros de alquilo. Esta parte es algo compleja, así que requiere que ponga mucha atención, ¿ya? A ver, comenzaremos entonces. Una pequeña introducción. Cuando hablemos de sustitución y eliminación, vamos a hablar del reactivo referente a los halogenuros de alquilo, ¿ya? Recuerdan que a partir de los alcanos, hemos formado a partir de los alcanos halogenuros de alquilo, ¿se acuerdan? Por reacciones radicalarias hemos logrado obtener cloropropano, otros compuestos, ¿no ve? Alcanos bromados, ¿se acuerdan? Esos son los que vamos ahora a manejar para formar otros compuestos, ¿ya? Por eso entramos a la sustitución y eliminación. Entonces, ¿qué dice acá? Tenemos que partir del concepto del nucleófilo, ¿sí? ¿Qué dice? Un reactivo nucleofílico o nucleófilo es una especie que cede un par de electrones libres a otra especie que vendría a ser el electrófilo, formando con ella un enlace covalente, es decir, actúa como base de Lewis. Recuerda que una base de Lewis es aquella sustancia que me va a donar dos electrones a otro átomo para que se pueda formar un enlace. En ese sentido, en este caso, el nucleófilo como tal le va a donar dos electrones a un electrófilo, ¿ya? Entonces, un nucleófilo es una especie química que puede donar electrones, ¿listo? Ese es un nucleófilo, quédense con ese concepto. Aquí tenemos algunos ejemplos de nucleófilos, como los podemos ver. Tenemos aniones, tenemos enlaces y pares de electrones, ¿no? Si podemos ver en los aniones, vemos que tienen, en este caso el bromo tiene 8 electrones libres, 4 pares, ¿no? El OH, el oxidrilo tiene 6, bueno, tiene 3 pares. El cianuro tiene 2, ¿no? Vemos que tienen cargas negativas, ¿no? Esas cargas negativas hacen que mi nucleófilo sea más fuerte, ¿sí? Ustedes recuerden que el nucleófilo es el que ataca al electrófilo, ¿ya? El nucleófilo ataca al electrófilo. Entonces, estos son los nucleófilos más fuertes, vendrían a ir en este sentido. ¿Sí? Los aniones entonces vendrían a ser los nucleófilos más fuertes. Después tenemos los dobles enlaces que constituyen otro nucleófilo porque se puede donar electrones del doble enlace o del triple enlace. También tenemos los pares de electrones acá. Por ejemplo, de la molécula de agua tiene dos pares de electrones. Estos dos pares de electrones pueden donar también, ¿no? Entonces son nucleófilos también, al igual que el amoníaco o la acetona, ¿sí? Pero son nucleófilos más débiles, ¿de acuerdo? Son nucleófilos más débiles. Entonces, fíjense que cuando tenemos una carga negativa, vamos a hablar de un nucleófilo fuerte, ¿ya? Acuérdense de eso. Carga negativa, nucleófilo fuerte. Pares de electrones sin carga, nucleófilo débil, ¿ya? Continuamos. ¿Qué dice acá? Dice, los derivados halogenados dan dos reacciones típicas cuando son atacados por un nucleófilo. Podemos obtener las sustituciones, que vendrían a ser el cambio del halógeno por otro átomo o grupo. Y también tenemos las eliminaciones, que vendrían a ser la pérdida del átomo de halógeno y de otro átomo, que vendría a ser el hidrógeno. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tengamos un derivado halogenado, por ejemplo, un cloropropano, lo hagamos reaccionar con un nucleófilo, por ejemplo, el ion hidroxilo, se pueden dar dos tipos de reacciones, sustitución por un lado y eliminación por el otro. Cuando hablamos de sustitución, vamos a hablar del cambio del halógeno por el grupo OH en este caso. ¿Se dan cuenta? Se va a dar una sustitución. Cuando hablamos de eliminación, vamos a hablar de que el nucleófilo va a abstraer un protón, de manera que los dos electrones que cede el protón entran al doble enlace y el halógeno sale de la estructura. Entonces se van a formar alquenos con las eliminaciones, ¿no ve? Entonces, aquí, esto es muy importante, entiendan aquí, cuando hablemos de la eliminación, el nucleófilo actúa como base, ¿listo? El nucleófilo, cuando abstrae protones, actúa como base.
¿ya? Eso se llama una base, entonces, aquella sustancia que abstrae protones, ¿no ven? ¿Recuerdan los ácidos? Los ácidos eran las sustancias que botaban hidrógenos, ¿no ve? Y los que aceptan esos hidrógenos son bases, ¿ya? Entonces, cuando un nucleófilo abstrae protones, eso significa que es una base, ¿listo? Si tienen preguntas, me las hacen nomás, ¿ya? Continuaremos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de sustitución, ¿sí? Tenemos un halogenuro de alquilo primario que se llama el 1-bromobutano, ¿no? Este es el 1-bromobutano más el cianuro, el ion cianuro, que vendría a ser el nucleófilo. Fíjense que tiene una carga negativa, eso lo convierte en un nucleófilo fuerte, ¿no? Un nucleófilo fuerte. Entonces, aquí se va a dar una reacción de sustitución donde el ion cianuro va a sustituir al ion bromo y obtendríamos este compuesto. ¿Se dan cuenta? Esa sería una reacción de sustitución. Después podríamos tener una reacción de eliminación nucleofílica, ¿sí? Una reacción de eliminación en el caso de que, fíjense, aquí tenemos otro halogenuro, ¿no? Halogenuro de alquilo terciario, fíjense que es uno terciario, porque está unido, el bromo está unido a un átomo de carbono que está unido a 3 carbonos, entonces terciario, ¿no ve? Aquí arriba, fíjense, aquí arriba era primario, porque estaba unido a un átomo de carbono nada más, y aquí está unido a 3. Mantenemos el nucleófilo fuerte, pero en este caso no se da la sustitución, sino se da una eliminación, en este caso. Luego vamos a explicar las razones, ¿ya? Pero fíjense que se va a dar una eliminación porque el nucleófilo va a abstraer un protón de los 6 que tenemos ahí. Fíjense que tenemos 6 protones para abstraer. Entonces el nucleófilo va a abstraer a uno de ellos, a cualquiera, ¿ya? Como tiene pares de electrones libres, el cianuro, el ion cianuro, entonces el hidrógeno va a dejar sus 2 electrones, ¿no ve? Esos 2 electrones entran a la estructura. ¿Se dan cuenta? A ver, lo voy a intentar dibujar acá. ¿Dónde está el lapicito? Aquí estamos, ¿no ve? Viene el nucleófilo, ¿ya? Va a abstraer un protón, ¿listo? El protón va a dejar sus 2 electrones acá. En ese mismo sentido, el bromo va a salir. ¿Se dan cuenta? Y vamos a obtener este alqueno, ¿ya? Recuerden que cada átomo de carbono solo puede tener 4 enlaces, ¿no? Entonces estamos acá bien, ¿no? Este sería a grandes rasgos lo que es la sustitución y la eliminación. Continuaremos. No sé si tienen preguntas. Ok, continuamos entonces. ¿Qué es que un derivado halogenado experimente una reacción de adición, que sería la de sustitución, o de eliminación cuando se trata de un nucleófilo? Va a depender de la naturaleza del nucleófilo. Es decir, para que se den estas reacciones, ¿ya? O que una predomine sobre otra, depende de la naturaleza del nucleófilo. Habíamos dicho si es un nucleófilo fuerte o si es un nucleófilo débil, depende de la temperatura, que esto es un parámetro que no lo vamos a tener en cuenta, depende del disolvente, tampoco lo vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Pero aquí, aquí falta uno, que sería del sustrato, o sea, nuestro halogenuro de alquilo. Depende mucho si es primario, si es secundario o si es terciario, para que podamos predecir qué tipo de reacción va a tener, ¿ya? Entonces es muy importante. El tipo de compuesto, el nucleófilo, ¿ya? Esas dos cosas son las más importantes. Aquí podemos ver la sustitución nucleofílica. Un poquito más desde otra perspectiva, ¿ya? A ver, vamos a leer lo que dice acá. La sustitución nucleófila puede darse por uno de dos mecanismos. Ahora vamos a ver que dentro de la sustitución se pueden dar por dos mecanismos, ya sea un mecanismo unimolecular SN1 o un mecanismo bimolecular SN2, dependiendo de que en la etapa más importante de la reacción intervengan uno o dos moléculas respectivamente. ¿Se entiende? Cuando hablamos de SN1, solamente interviene una molécula en la parte más importante de la reacción. Cuando hablamos de SN2, van a intervenir dos moléculas, ¿ya?
al final, el producto va a ser el mismo, pero lo que varía es el mecanismo, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos, ven, que tenemos un nucleófilo, ven, tiene dos electrones y una carga. Aquí tenemos un compuesto que es halogenado, ¿no? Que tiene una X. Entonces, como ya hemos dicho, ¿no? Lo voy a dibujar nuevamente. El nucleófilo ataca, ¿sí? Y el X se sale, ¿no? Eso sería una reacción de qué? Sustitución, ¿verdad? Sustitución, ¿ya? Entonces puede darse el caso de que sea unimolecular o de que sea bimolecular y vamos a ver eso a continuación. A ver, por ejemplo, para que sea bimolecular, tienen que actuar los dos al mismo tiempo. El nucleófilo ataca y el otro, el halógeno sale. Cuando sucede esto, ¿sí? En una sola etapa, estamos hablando de una reacción SN2, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la parte más importante de la reacción actúan dos moléculas. Uno que es el nucleófilo y la otra es el halogenuro de alquilo. Y bueno, finalmente se va a producir este compuesto, ¿no? ¿Ya? Esa es una reacción, una sustitución bimolecular SN2. ¿Listo? ¿Qué dice acá? En la SN2, si el producto de la reacción es quiral, solo se obtiene uno de los dos enantiómeros. Eso lo vamos a ver en estereoquímica después, ¿ya? Y como ven, ya hemos visto la reacción bimolecular SN2 ocurre simultáneamente, ¿sí? La reacción SN1. ¿Cómo vendría a ser la reacción SN1? Fíjense, aquí tenemos ya la reacción SN1. Para que se dé una reacción SN1, tiene que salir el halógeno antes de que el nucleófilo ataque, ¿sí? Sale el halógeno de por sí por una especie de, como está en un disolvente, entonces tiende a salirse el halógeno, ¿ya? Como es un disolvente suave, entonces el halógeno sale. ¿Y qué va a pasar? Se va a formar un carbocatión, ¿ya? Esto es muy importante. Se va a formar un carbocatión y ese es el paso limitante de esta reacción. Por eso se llama unimolecular, porque solamente va a depender del halogenuro de alquilo, ¿sí? Solamente depende del halógeno. Este es el paso más importante en esta reacción. Entonces sale el halógeno, se forma el carbocatión. Esta formación del carbocatión va a depender si es un carbono primario, secundario o terciario. Si es terciario, entonces va a ser más estable, como en este caso, ¿ven? Que es estable, tiene tres grupos, entonces muy estable. Si es secundario, también se llega a formar, pero si es primario, ahí ya no se forma, ¿ya? Esas son reglas muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que se forma el carbocatión, el nucleófilo puede atacar. Recién ataca el nucleófilo debido a que es muy débil. Entonces, necesita esto para que pueda atacar recién, ¿ya? Entonces, el nucleófilo puede atacar por el lado posterior o por el lado anterior y dependiendo de cómo me ataque voy a obtener enantiómeros, ya que lo vamos a ver en estereoquímica. Pero hagan de cuenta que se forma el carbocatión y el nucleófilo recién ataca, ¿sí? Esa va a ser la reacción SN1. Es la diferencia entre las dos, ¿ya? No sé si tienen preguntas, chicos. Si algo no está claro, díganme. Ok. A ver, continuaremos avanzando entonces. ¿Ya? Voy a borrar esta parte. Aquí tenemos un ejemplo de la sustitución nucleofílica. Fíjense, aquí tenemos, ¿cómo se llama este compuesto? Bromoetano, ¿no? Uno bromoetano o bromoetano. Lo vamos a hacer reaccionar con este nucleófilo. ¿Cómo se llama este nucleófilo? Ion hidroxilo, ¿no ve? Fíjense que tiene una carga negativa. Ahí está. Entonces es un nucleófilo fuerte, ¿no ve? Es un nucleófilo fuerte. Y aquí tenemos el halogenuro de alquilo. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Aquí lo vemos con más detalle, digamos, cómo es el ataque. Fíjense, cuando ataca el hidroxilo al carbono, se produce este estado de transición. Estas corchetes significan un estado de transición. Entonces, en ese estado de transición, el bromo
está medio que saliendo y el hidroxilo está medio que entrando. ¿Me entienden? Ese es el estado de transición. Finalmente, el bromo sale y el ion hidroxilo se adhiere, ¿no? Y ahí tendríamos la sustitución. ¿Sí? Este es el mecanismo SN2, ¿no ve? Fíjense, en un solo paso, y depende, el paso más importante que es este, depende de dos moléculas, SN2, ¿ya? Mm, En el caso de SN1, fíjense, tenemos acá el, ¿cómo se llama esta molécula? El bromo de terbutilo, si no me equivoco, ¿sí? Bromuro de terbutilo, ¿no? Con agua, fíjense, este es un nucleófilo, ¿se acuerdan? H2O. Recuerdan que el H2O tiene dos pares de electrones, ¿no ve? ¿Recuerdan? Entonces es un nucleófilo, sí, pero es débil, ¿no ve? Porque no tiene carga. Es un nucleófilo débil, te va a propiciar una reacción SN1. Fíjense, un nucleófilo fuerte, como en este caso el OH, te va a propiciar una reacción SN2. ¿Se dan cuenta? Es muy importante. Entonces tenemos aquí un nucleófilo débil, por lo tanto va a ser una reacción SN1. Veremos el mecanismo. ¿Cuál es el primer paso del mecanismo? Primero es la formación del carbocatión. El bromo, que es el halógeno, como ya les había dicho, imagínense que está en una disolución, entonces el disolvente es agua, ¿no? Entonces tiende a romperse ese enlace. Como es un disolvente débil o un nucleófilo débil el agua, entonces simplemente se va a romper el bromo, ¿sí? Y se forma el carbocatión, acá, como lo podemos ver acá. Fíjense que es un carbocatión terciario, entonces bastante estable, se puede llegar a formar sin ningún problema. Es el primer paso y es el paso más importante, por eso es una reacción unimolecular, ¿ya? Después sucede el ataque nucleofílico. Imagínense el carbocatión rodeado de moléculas de agua. Por lo tanto, automáticamente va a ser atacado por una molécula de agua. Entonces aquí está, ¿ven? Ahí está el agua, ¿sí? Y ataca al carbocatión y ya podemos ver acá, ¿no? Cómo se ha adicionado. Fíjense que el oxígeno, al perder un electrón, en este caso como lo está donando, se adquiere una carga positiva. Eso no está bien. Entonces el tercer paso consiste en eliminar esa carga positiva. Simplemente, como está rodeado de átomos de agua nuevamente, un átomo de agua va a adquirir un hidrógeno y ese hidrógeno va a ceder sus electrones, como lo vemos acá, y ya podríamos obtener nuestro alcohol, si se dan cuenta. Y finalmente obtendríamos la sustitución. Se dan cuenta que varía el mecanismo mucho, ¿no? Veremos el anterior. Aquí, a ver, ¿dónde estamos? Fíjense, aquí es directo. Como es un OH, un nucleófilo fuerte, un hidroxilo, ataca directo y se forma. Se forma este compuesto. Acá es distinto. Tenemos agua, un nucleófilo débil, ¿sí? Débil. Por lo tanto, va a ser una reacción distinta. Sale el bromo, se forma el carbocatión en un primer paso, en un segundo el agua ataca, ¿ya? Y en un paso final es estabilizar, ¿no ve? Que se quede el OH, es decir, que se pierda esta carga positiva. Y eso se logra cuando una molécula de agua abstrae un protón, ¿ya? Siempre va a pasar esta parte. Es muy común que suceda esto. Entonces, finalmente obtendríamos este producto. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Ok. Entonces, si no hay preguntas, vamos con la siguiente diapositiva. Dice, vamos ahora con eliminación, ¿no? Ya hemos visto la sustitución, ahora vamos a ver la eliminación. Igual tenemos dos posibilidades. Puede ser una reacción unimolecular o una reacción bimolecular, ¿ya? Dentro de la misma eliminación. Son muy parecidos los mecanismos, ¿listo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de reacción de eliminación. Aquí fíjense que no nos dice si es eliminación uno o eliminación 2, bimolecular o unimolecular, no nos dicen. Simplemente tenemos acá nuestra base, ¿no? Que va a abstraer un protón, ¿ya? Y al abstraer el protón, el hidrógeno va a ceder sus electrones y se va a quedar el alqueno que tendríamos acá. ¿Sí? Directo, ¿no? Vamos a ver un poquito el mecanismo de esto.
¿sí? Aquí tenemos una eliminación unimolecular. Fíjense, tenemos este compuesto, ¿sí? Todos atiendan a este compuesto. ¿Cómo se llama? Ese sería el 1-bromo 2-metilpropano, ¿no? O no estoy mal. 1-bromo 2-metil... sí, 1-bromo 2-metilpropano. Ahí está. ¿Sí? Va a ser atacado por este nucleófilo. Fíjense, ese es el nucleófilo. Siempre está en forma de sal. O sea, siempre tiene que tener un cation. Pero a mí no, o sea, el cation es inerte, no nos interesa. Nos interesa el anión. Aquí está, ¿ven? Ese es el que va a atacar, ¿no? Cuando es una eliminación, recuerden que va a atacar a un hidrógeno adyacente al carbono del bromo o del halógeno. ¿Cuál sería ese? Este, ¿no? Va a atacar a este, va a abstraer ese protón, ¿sí? Entonces el nucleófilo se va a abstraer ese protón y aquí vemos un estado de transición, ¿ya? Un estado que dura muy poco, ¿no? Ese es el estado de transición. Fíjense, el nucleófilo que es fuerte se va a abstraer ese protón, ¿no? Y en ese mismo instante, estos dos electrones se entran al doble enlace y en ese mismo instante, estos dos se sale, el bromo se sale. Todo eso sucede en un solo momento, ¿ya? Este está mal, no es una reacción E1, ¿no? Esta es una reacción bimolecular, ¿sí? Bimolecular porque sucede con dos moléculas, si se dan cuenta, ¿no? Igualito que en la reacción SN2, ¿no? Esta es la E2 entonces. ¿Cuál es la diferencia? Que el nucleófilo abstrae un protón y por eso el halógeno se sale y se forma doble enlace. ¿Ya? El producto es este, ¿no? Un alqueno. ¿Sí? Obviamente aquí está el bromo que se ha salido y aquí está, fíjense, el nucleófilo que se ha robado al protón, ¿no? ¿Sí? Esa sería entonces la reacción E2. ¿Ya? Ahora sí, la reacción E1. Esta sí es la reacción E1, ¿ya? La reacción de eliminación unimolecular. Fíjense, básicamente vamos a utilizar en este caso los mismos reactivos, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a suceder? En este caso, el bromo, fíjense, no, son otros reactivos, ¿no? Fíjense aquí teníamos el 1-bromo 2-metilpropano y aquí ¿qué es lo que tenemos? El 2-bromo 2-metilpropano, ¿se dan cuenta? Es diferente. Bueno, continuaremos. ¿Qué es lo que va a pasar? Como hemos dicho de que el nucleófilo no va a poder atacar de manera directa por otras razones, en este caso puede haber un impedimento estérico, que igual lo vamos a ver después. No lo puede atacar porque está muy impedido. Fíjense, tiene 3 carbonos ahí. Es terciario, entonces no puede atacar. Entonces se va a dar una reacción E1. ¿Ya? ¿Cómo sucede esto? El bromo sale. Fíjense que está punteadito. Eso quiere decir que el bromo va a salir de la molécula y se va a formar un carbocatión, como lo tenemos acá. Se forma el carbocatión. Fíjense, ven que tiene una carga positiva. Apenas se ve, ¿no ve? Pero ahí está el carbocatión. ¿Sí? Con sus dos grupos metil, al igual que acá, con sus dos grupos metil. Ahí está nuestro carbocatión terciario, ¿sí? Recién ahí puede atacar el nucleófilo, ¿ya? Y recién puede atacar. Entonces, eh, viene el nucleófilo, ¿sí? Viene el nucleófilo, se abstrae al protón, es decir, va a funcionar como una base, va a funcionar como una base. Estos dos electrones vienen acá y ya se formaría el alqueno, ¿ya? El estado de transición vendría a ser este. Este es el estado de transición, es decir, el momento en el que ocurre todo, ¿no? Fíjense que la base o el nucleófilo en este caso, perdón, la base en este caso abstrae al protón y el protón deja sus electrones y se forma el doble enlace, ¿sí? Es más fácil esto, ¿no? Porque como tenía una carga positiva, entonces estaba hambriento de electrones, ¿se dan cuenta? Por eso es que sucede con mayor facilidad en este caso, ¿ya? Entonces se forma el siguiente producto, el alqueno. Y lógicamente que el otro, la base, ya ha abstraído su protón, ¿ve? ¿Ya?
Ese es los mecanismos de cada uno de ellos. No sé si tienen preguntas, chicos. ¿Qué ha pasado? Está complicado, chicos. Pero no, parece súper complejo, ¿no? Pero no es tanto, no es tanto. ¿Ya? A ver, continuaremos. ¿Qué es lo que es? ¿Sí? Ok, Sí, ¿cómo nos se puede llama ese tema? con cargas, pero ¿Puedes repetir tu pregunta, por favor? ¿puede volver a explicarnos, por favor, indicando las cargas que tiene? Ok, esta parte última, ¿no ve? Ya. Entonces estábamos en... A ver, voy a volverles a explicar. Si no han atendido bien, ahora sí atiéndanme mucho mejor, ¿ya? Eliminación. Sí, habíamos visto la parte de la eliminación. Este está mal, ¿no ve? Este es bimolecular, ¿sí? Bimolecular. Entonces, fíjense, aquí tenemos nuestro halogenuro de alquilo, ¿no ve? Fíjense que es primario, ¿ve? El bromo está unido a un carbono primario. Y tenemos nuestro nucleófilo con carga negativa, ¿no ve? Eso significa que este nucleófilo es fuerte, ¿ya? Y como este sustrato, este halogenuro de alquilo es primario, entonces puede atacar con facilidad. Es así que este viene aquí y ataca, ¿no ve? Como lo vemos acá, fíjense, este es el estado de transición, donde se ve cómo el nucleófilo se está abstrayendo el protón, ¿ya? Se abstrae el protón. Como le está donando dos electrones, el protón de aquí, estos dos electrones, se vienen a juntar aquí al doble enlace. En ese mismo instante, el bromo sale, ¿sí? Y se forma nuestro alqueno, ¿ya? Así también el otro adquiere su hidrógeno, ¿no ve? Entonces, cuando actúa como nucleófilo, perdón, cuando un nucleófilo abstrae un protón, actúa como base, ¿se acuerda? Eso hemos dicho. Eso sería la eliminación bimolecular. Es eliminación porque estamos eliminando básicamente al bromo de todo, ¿no? Al bromo y un hidrógeno más. ¿Se dan cuenta? Vamos al otro. En este caso ya es la unimolecular, ¿no? Fíjense en este caso. Tenemos el mismo nucleófilo, si se dan cuenta, ese mismo nucleófilo fuerte, ¿no ve? Con carga negativa. Pero aquí está variando ya el sustrato, porque fíjense que es un carbono terciario, ¿sí? ¿Qué significa que sea terciario? Que tiene tres carbonos, está muy impedido. Eso se llama en química impedimento estérico. No se le puede entrar por ningún lado a ese carbono, si se dan cuenta. No hay cómo atacarlo, hay un impedimento estérico. ¿Ya? Entonces, por eso es que no se va a dar un mecanismo E2, porque está impedido ese carbono de un ataque. Es un carbono terciario. Entonces, obligatoriamente se va a dar un ataque E1. ¿Qué significa? Dado que esto está dentro de un disolvente, entonces se va a salir el bromo, así como si hubiera una vibración, como si estuviera solvatada esta molécula, tanto así que se empieza a romper el enlace. Ya que el bromo es muy electronegativo, se sale, ¿me entienden? Se sale. Como el bromo se sale con sus dos electrones y con su carga negativa, el carbono se vuelve un carbocatión, ¿no ven? Un carbocatión terciario es estable, ¿no ve? Es muy estable. Conviene entonces que se forme este. Una vez que ya se ha formado tu carbocatión estable, viene aquí el nucleófilo, ¿no? Recién puede atacar ahí el nucleófilo, ¿ya? Entonces viene ahí el nucleófilo no, perdón, y se abstrae un protón. Estamos hablando de eliminación, ¿no ve? Eliminación, abstrae protón, se convierte en una base. Entonces ahí se abstrae el protón y aquí tenemos el estado de transición, como lo podemos ver. Este es el estado de transición, donde la base abstrae el protón, los dos electrones del hidrógeno caen al doble enlace. Y bueno, con eso ya se elimina el carbocatión, ¿se dan cuenta? Entonces ya se estabiliza. Aquí tendríamos el alqueno, ¿sí? Y bueno, ya tenemos ahí también el otro compuesto con su protón, ¿no? Y aquí obviamente el bromo con su carga negativa, ¿no ves? Siempre el bromo con su carga negativa. ¿Ya? Creo que está un poco más claro, ¿no? Gracias. Ya.
Ok, no hay otra pregunta, chicos. Continuaremos. Muy bien. Fíjense ahora lo que vamos a hacer. ¿Qué dice acá? Hay una competencia entre sustitución y eliminación en halogenuros de alquilo. Ya es decir, cuando hagamos reaccionar un derivado de un halógeno o de un grupo alquilo, va a haber una competencia entre la eliminación y la sustitución. ¿Ya? Para poder predecir esto es realmente complejo, ¿sí? Es complejo llegar a intentar predecir, lleva mucha lectura, digamos, ¿ya? Entonces, a ver, lo voy a parar aquí un ratito. Mm, Ya un ratito lo voy a parar. Y lo que vamos a hacer, ay, ¿qué está pasando? Ya, un momento, un momento.